Bendito Padre, gracias te damos en este día en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a este servicio. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera de este lugar, fuera de las casas donde nos escuchan, fuera espíritus malignos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu Santo, estás libre en este día para que usted haga conforme su santa y bendita voluntad y tome el control de su siervo, espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te doy en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 6, versos 60 al 61, dice así la palabra de Dios. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Verso 67, y dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondiendo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este día vamos a ver como título de esa enseñanza: dura palabra es esta. La palabra de Dios, en el pasaje que hemos leído, la palabra de Dios nos menciona aquí dos grupos de seguidores de Jesús. El primer grupo son los que quieren los beneficios de Jesús. Son las personas que quieren manipular a Jesús. Son las personas que quieren que Jesús se adapte a su mentalidad humana. Pero ellos no quieren someterse a su palabra. El segundo grupo que nos habla aquí son los que están dispuestos a seguir al Señor Jesucristo para hacer su voluntad y rendir sus vidas por el Evangelio de Cristo, dispuestos a trabajar en cualquier lugar del mundo, tomando con mucha seriedad el camino de Cristo, obedeciendo su mandato de escudriñar las Escrituras para disciplinarse y también para tener discernimiento, para que después entremos al gimnasio de Dios en ayuno y en oración, para estar bien ejercitados, para que ninguna fuerza del mal se pueda resistir ante nuestra presencia, porque Dios va con nosotros para pelear las batallas que se nos presenten, porque hemos decidido servir a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y estamos dispuestos a llevar la cruz de Cristo. Venga lo que venga, tope lo que tope, yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos siempre a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso Dios nos dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Sino poder, amor y dominio propio. La mayoría del pueblo de Dios se ha quedado en el primer grupo. Allí, la mayoría allí está.
llena de errores, queriendo llevar las cosas de Dios en los 5 sentidos, en la cual no han dejado las costumbres mundanas, caminan por vista, solamente saben recibir y hacer las cosas a la conveniencia humana. No se sujetan en nada al Señor Jesús. Todo lo hacen a la ligera, solamente de boca. Hay muchos que solamente son de boca cristianos. Y se saben toda la Biblia y recitan la Biblia. ¿Y saben qué? Y no dejan al diablo. No dejan al diablo. ¿Por qué? Porque en realidad no se dejan guiar por el Espíritu Santo, y todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Alabado sea Dios. Entonces, ellos llevan el Evangelio solamente de boca, orando por los enfermos, decretando las cosas sin tener la dedicación y la preparación espiritual y la obediencia en Cristo para hacerlo. Solamente para que digan que saben mucho. Pero en realidad está Dios con ellos. Allí está donde muchos se van a llevar ese casco en el día del juicio. Que igual que les diga, pasa al gozo de tu Señor, le van a decir, ¿sabes qué? Tú vas a ir para abajo, tú no cabes aquí. Tú no cabes aquí. ¿Por qué? Porque solamente quieren hacer la voluntad humana, engañando más a los que ya están engañados, diciendo lo que el Espíritu los tocó. El Espíritu les habló para que hicieran esas cosas. Mi pregunta es, ¿qué espíritu le tocó? Por supuesto que fue el espíritu del diablo. El diablo también hace milagros. Milagros falsos. ¿Para qué? Para engañar aún a los escogidos. Entonces vemos, amados hermanos, que el Señor Jesucristo tuvo muchas dificultades cuando estuvo en esta tierra. Al Señor Jesús se le presentó este problema. Mucha gente iba a Él por sus milagros y por la comida. En San Juan capítulo 6, del verso 1 en adelante, solamente apúntelo, nos dice que una gran multitud vino a Jesús. Y el Señor les dio de comer a 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 pececillos, y sobraron 12 cestas de pedazos. Vean que los seguidores de Jesús no fueron los 12 solamente. No, hubo multitudes. Estos 5,000 eran seguidores de Jesús, que a donde quiera que iba Jesús, lo buscaban por todas partes hasta encontrarlos. Y la palabra de Dios nos dice allí mismo en San Juan capítulo 6, verso 26, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Ustedes no me buscan por los milagros. Ustedes no me buscan por los milagros, sino porque comisteis el pan hasta saciarse. Entonces vemos, amados hermanos, que muchos no buscan a Dios de corazón. Muchos buscan a Dios para ellos decir que son cristianos cuando no lo son. Así de que vemos esta gente de los 5,000 seguidores de Jesús. Amados hermanos, esta gente quería manipular al Señor. Esta gente no quería
de las cosas espirituales y los seguían al Señor por todas partes. Vea usted y vamos a seguir viendo. Gloria al Señor, en esta actualidad hay muchos que se localizan en este primer grupo. Porque las iglesias que tienen doctrinas erróneas les dan su bolsa de mandado. Muchos van a la iglesia por una bolsa de mandado. No van porque aman a Dios. Y hay mucha gente que van en el día, solamente van en el día que dan el mandado. Ahora la pregunta es esta. ¿Ellos pagaron algo por ese mandado? No. Por supuesto que no. No pagaron nada. Son barras de pan y latas chuecas con fechas vencidas o días para vencerse. Esas son las que dan. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Este grupo va a la iglesia porque ama a Jesús y quiere servirle? No. No va porque ama a Jesús. Y estos 5,000 seguidores no quisieron entender el mensaje de mi Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor les dijo a estos 5,000, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los judíos del primer grupo quisieron discernir estas palabras con su mente natural o su mente mundana y dijeron, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Los judíos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la podrá oír? Este grupo no hace nada para Jesús, sino hace todo lo contrario, contradice a Jesús. Son estorbos para el evangelio de Jesucristo. El Señor les estaba diciendo, así como ustedes necesitan el pan terrenal para vivir en esta vida, pues yo fui hecho carne para venir a esta tierra, para que estén completos con vida terrenal y vida espiritual, porque yo soy la palabra de Dios encarnada. Yo soy la palabra que se hizo carne, que vino a esta tierra para salvar al mundo. Yo soy tu alimento espiritual para fortalecer tu espíritu. El Señor está diciendo, mi carne es la palabra de Dios y tú necesitas comer mi carne, mi palabra para que tú tengas vida eterna, para que tú te vayas guiando en esta vida terrenal conforme a mi voluntad. Jesucristo les dijo, yo soy tu alimento espiritual para fortalecer tu espíritu. El alimento terrenal es para fortalecer esta carne. Pero el alimento que es la palabra de Dios, ese alimento espiritual, es para tener unos melonzotes en lo espiritual. Amén. Aunque usted esté chifiriquí, usted allí, hermano, ¿sabes qué? Pero si usted está entregado 100% a Dios, quiero decirle que usted tiene unos lagartotes así, más grandes que los que tiene Popeye. Así que come espinacas, gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, de que la palabra de Dios es para fortalecer nuestro espíritu. Jesús les dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, para que tengan vida después de la muerte y vivan para siempre conmigo. Gloria al Señor. Ahora, veamos que con estas palabras, ¿qué dijeron los judíos? Al oírlo hablar de esta manera,
Por eso nosotros no tenemos que pertenecer al primer grupo. Nosotros debemos de pertenecer al segundo grupo que se queda con Jesús. Venga lo que venga, tope lo que tope, Jesucristo es nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro todo, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Alabado sea Dios. ¿Qué dijeron los judíos al oír estas palabras? Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no va a entender la palabra. Usted tiene que entender el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Usted tiene que ser un cristiano verdadero. No, usted no tiene que ser una imitación de cristiano. En San Juan capítulo 6, verso 41 al 42, dice la palabra de Dios. Lo que los judíos dijeron, murmuraban entonces de Jesús, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús? O quizás decía, ¿no es este el Jesucillo que conocemos? ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Vea usted esto, amados hermanos. Es muy triste y hay muchas cantidades, multitudes de cristianos que piensan de igual manera que los judíos. Los judíos hasta esta actualidad hay muchos que no creen en Jesús. Amén. Hay muchos que no creen. Por eso en el Apocalipsis, en la gran tribulación, ellos van a aceptar al anticristo como su Mesías. Y se van a dar cuenta que ese no es el Mesías que estaban esperando. Gloria al Señor. Aleluya. Las palabras de Jesús afirmaban con estas palabras que hemos leído, que en Él se encontraba la vida eterna y que tenían que recibirlo para heredar las promesas de Dios, en la cual para los judíos era muy difícil de entender esta doctrina de Jesús por medio de su raciocinio, porque el Evangelio de Cristo todo es por medio de la fe, en creer todo lo que dice la palabra de Dios, aún sin ver las cosas manifestadas en la tierra. Es por eso que tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Este es el Evangelio de mi Señor Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio del Espíritu, no de la mente. Así que si usted quiere ser un cristiano verdadero, acepte lo que dice mi Señor Jesucristo. Amén. Tiene que aceptar y tiene que tener lo que dice Jesús, un Padre, y tiene que tener lo que dice Jesús, un Espíritu Santo, el Maestro, que tenemos todos nosotros para que nos enseñe la verdad que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ahora saben por qué hay multitudes de personas que traen una Biblia en la mano y no cambian de vida. Muchos tienen 20 años, 25, y son los mismos que cuando empezaron, hermanos. Siguen siendo carnales, se guían por vista, por sabiduría humana. Cuando aquí la sabiduría humana en las cosas divinas no cuentan. No cuentan, no salvan a nadie. Solamente Jesucristo es el que salva. Aleluya. Entonces, muchos no han cambiado. Tienen tanto tiempo de llamarse cristianos y todavía
amados hermanos, no han cambiado nada. Siguen siendo los mismos gruñones. Siguen siendo los mismos gritones. No son ejemplos en sus casas. Cuando la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser ejemplo en nuestra casa. Aleluya. Porque Dios nos dejó un papel muy importante, que seamos cabeza. Y muchos se agarran de eso y hacen lo que se les da la gana. ¿Por qué? Porque no han entendido el Evangelio de Cristo. Dios nos dio a nosotros, los hombres. Amén. No, digan amén. Digan, ay, no soy yo. No, que a nosotros los hombres nos dio esa responsabilidad tan grande de ser el cabeza del hogar. Aquel que pone ejemplo a su esposa, aquel que es ejemplo de sus hijos, aquel que los conduce de la manera que Cristo amó a su iglesia. Aleluya. Esos son los verdaderos cristianos. Muchos dicen que son la cabeza del hogar y la mujer le dice, sí, tú eres la cabeza. Sí, tú dices que eres la cabeza, pero tú eres el cabezón de la casa. Sí, porque solamente todos creen, no cristianos creen que ellos son la cabeza y que como son hombres pueden hacer lo que se les da la gana. Mentiras del diablo. Tú tienes que ser ejemplo para tu esposa. Tú tienes que ser ejemplo para tus hijos. Amén. Para tus hijos. Y eso es algo muy importante. Amén. Yo no batallo con mi esposa. Muchas veces algunos de ustedes, ay, mujer, tú tienes que ser como la mujer del pastor. No, Señor. Trabajamos desde el principio. Quisimos un lado la ambición que tiene el mundo por tener cosas que no pueden tener. No, Señor. Nosotros nos conformamos con que ella se encargue de cuidar los hijos, de que ellos se encargue de todo eso. Aquí está su esclavo para trabajar. Trabajé toda mi vida. ¿Y saben qué? Pero crié a mis hijos a la manera que yo quise criarlos. Y eso me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo de luchar por ellos, de vivir por ellos, de cambiar por ellos. Y eso es lo que un padre de familia no tiene que estar atenido a sus hijos. Amén. Entonces, ¿qué clase de cabeza es? Aleluya. No, Señor. Al contrario, nosotros tenemos que poner ejemplo a nuestros hijos. Ejemplo, que ellos avancen. Yo no necesito la ayuda de ellos. Trabajé mucho, me esforcé, apenas voy a cumplir 2 años que dejé mi trabajo. Por la edad me retiré completamente. Y ahora solamente sirvo a mi Jesús. Solamente le sirvo a Él. Gloria al Señor. Y ella se sujeta a este hombre. Sí, ella no dice pío. No, Señor. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Somos personas que podemos dialogar. Somos personas ya adultas, que podemos solucionar las cosas a la manera que dice Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con los matrimonios? Lo que pasa es que usted dice, hombre, la Biblia dice esto. No, le dice, ¿sabes qué? No, este no es asunto de Dios. Ese es asunto entre tú y yo. ¿Qué quieren hacer? Quieren pelear. Pleito todo el tiempo. Y mucha gente piensa con que ser prepotentes van a lograr esto. Qué triste es que te finjan que te quieren cuando no te quieren.
por gruñón. Amén. Sí, Señor. Sí. La mujer ya nomás agacha las orejas. Lo oye nomás como ir a cualquier vagabundo en la calle. Lo oye como un loco. Sí, y dice, no, la tengo bien controladita. Sí, bien controlada. La tengo sin tragar. Para no decir comer. Qué tremendo. Ay, ay, ay. Y vemos de que muchas multitudes de personas traen una Biblia en la mano y no han cambiado de vida. ¿Y saben por qué no han cambiado de vida? Porque todavía siguen contentos con el mundo. No quieren dejar el mundo. Y es lo que Dios te pide. Que dejes el mundo. Que te dediques a Él. Que lo oigas a Él. Para poder que cambie tu vida. Si no, nunca vas a cambiar. ¿Por qué también no sirven a Cristo como se debe servir? Porque ellos creen que no se les perdonó mucho. Y la Biblia dice que al que poco se le perdona, poco ama. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Ama a Dios y ama a su prójimo. Y en especial a su propia esposa. Amén. ¡Qué tremendo! Y ellos piensan, con que cambie un poquito, con eso me conformo. Con que cambie un poquito y me porte bien. Y me porte un poco bien. No, Señor. Jesucristo quiere todo o nada. Así de que porque poca levadura, leuda toda la masa te echa a perder. Alabado sea Dios. Muchos quieren cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque ellos piensan que no se le perdonó mucho. Conmigo pasó diferente. Viví una vida muy recio. Te conocí todo lo malo en abundancia. Todas esas cosas en exceso me fueron cansando. Cada día las cosas iban empeorando. Tuve un accidente de trabajo y de ahí se aprovecharon para hacerme un trabajo satánico y aumentar más el dolor que yo sentía. Porque hay mucha gente envidiosa que quieren lucir como tú luces, pero a cada quien Dios le ha dado su gracia. Amén. Usted puede andar con un vestidito sencillo y usted luce como una reina. Usted luce como una princesa. Usted luce como una golondrina. Alabado sea Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. El ser humano necesita pisar fondo. Que ya no haya qué hacer en este mundo para poder ser un cristiano verdadero. Porque si tú crees que te perdonó poco Dios, seguirás siendo el mismo carnal de siempre. Y nunca vas a cambiar a como Cristo quiere que usted cambie. Ahora vemos, con este accidente no era solamente el alcoholismo, no era solamente las drogas, ya se había añadido algo más, pastillas bastante fuertes para calmar el dolor. Con todo esto me cansé de los falsos amigos. Me cansé de las mujeres. Porque mujeres hay muchas. Amén. Máxima cuando tú eres un perdido y usas drogas, hay mucha mujer drogadicta. Amén. ¿Qué me va a contar usted a mí? Sí, allí estuve yo. Aleluya. ¡Qué tremendo! Y me cansé de drogas, me cansé del alcohol, me cansé de todo eso, lo que el mundo te ofrece. Me cansé de todos los vicios.
todos los vicios. ¿Sabes quién es el que te mata a ti? El mismo vicio es el que te mata. Las drogas, el alcohol te van durmiendo, te van durmiendo. Por eso, aunque usted sea inteligente, por eso esperan que ya quedes como un bebito para darte tus cachetadas. Porque si estás bueno y sano, vuelas como el águila. No, pero no, esperan eso. Entonces, me cansé de este mundo. Este mundo no me ofreció nada. Puras compañías malas. Puras compañías de personas que les gustaba hacer lo malo. Y yo dije, no, tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Y pensé, esta gente con la que me busca, me van a matar. Me van a matar y pobrecito mis niños. ¿Qué va a ser de ellos? Por la mujer. Oiga, con ese estilo que tiene, oye, pues ella puede encontrar a alguien. Pero los hijos, no encuentran a otro papá. No, Señor. Es por eso, amados hermanos, que yo decidí cambiar de vida. Ya no quise pertenecer al primer grupo. Ya no quise pertenecer a todo este mundo cochino y miserable. Me cansó. Completamente cansado. El alcoholismo te cansa. Le añades drogas. Le añades todavía pastillas. Hermano, usted anda en un viaje todo el tiempo. Usted anda en las nubes. Y, ¿saben qué? Pero yo puse toda mi voluntad de salir de esta perdición que ofrece este mundo cochino y miserable, la cual hay muchos cristianos del primer grupo que se enamoran de este mundo y dejan a Jesús por el mundo. Bonita cosa hacen. Ahora, ¿quieres saber por qué tú no has podido servir a Jesucristo? Y yo te voy a decir la verdad. Tú no has servido a Jesucristo como se debe servir, porque tú no te has cansado de este mundo cochino y miserable. Y porque todavía se te cae la baba en el pecado. Todavía le andas buscando mangas al chaleco. Por eso no puedes servir a Dios. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando llegue el día del juicio, allí vas a querer ser un cristiano verdadero. Cuando estés viendo que el Señor mande a tanta gente al infierno, entonces tú allí vas a comenzar a temblar, vas a parecer como un conejo mojado, temblando de frío, pero no es de miedo que te manden para abajo. Y el cristiano debe ir para arriba y no para abajo, subiendo y no bajando. Gloria al Señor. Ahora, cuando Jesús quiso explicarle a este grupo, a este primer grupo, la verdadera doctrina de salvación, estos se negaron a creer. Es por eso que dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la podrá oír? Porque el Señor demandaba renunciar al pecado, lo cual muchos, si no pecan, no se sienten a gusto. Para andar alegre, muchos dicen, ay, anda bajo la unción del Señor. No, anda bajo el pecado. Porque muchos, si no pecan, andan tristes ahí todas moquientas. Y nomás pecan, llegan como que el Espíritu Santo las está usando. No, Señor. Porque la doctrina de Cristo me mandaba renunciar al pecado. La doctrina de Cristo me manda renunciar a cualquier idea equivocada. Y
la doctrina de Cristo manda aceptar el evangelio de Cristo como un niño recién nacido. ¿Sabían esto? Oh, hermanos, yo acepté a Cristo como un niño recién nacido. Yo no quise ser enseñado por el hombre. Yo quise y esperé ser guiado por el Espíritu Santo. Comprendí inmediatamente que para las cosas espirituales Dios nos había dejado un Espíritu Santo. Amén. Muchos me decían, hermano Héctor, Dios lo usa a usted en gran manera. Vaya a la escuela bíblica para que lo amoldeen ahí. Y le dije yo, no. Porque allí me van a quitar lo que tengo. Y lo que yo traigo es de fábrica. No voy a batallar para esas cosas. Yo ya las traigo. Las traigo de nacimiento. Amén. Entonces yo no me dejé que sea el hombre, que sea mi guía. Yo he esperado y sigo esperando que día a día Dios me vaya enseñando más y más y me vaya revelando su santa palabra. Gloria a Dios. Por eso he luchado independientemente, sin estar asociado a ningún concilio, solamente asociado con mi Cristo. Aleluya. Aleluya. Entonces, yo decidí ser enseñado por Dios mismo, por medio de su palabra. ¿Para qué quieres avanzar cuando los que te enseñan no son genuinos también? Y vemos en San Juan, capítulo 6, verso 61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto que ya hemos escuchado, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Y luego, amados hermanos, el problema no estaba en la palabra de Cristo, sino en la dureza y rebeldía de sus propios corazones. Ellos veían lo que tenían que dejar para seguir a Cristo. Y muchos no sirven a Cristo por eso. Dicen, ay, tengo que dejar de tomar. Ah, ya te impusiste a andar con la baba caída. ¿Quieres andar así? Muchos dicen, ay, ando como quiere. ¿Cómo andas? Todo tonto. Así quieres atontarte. Para poder tú sentirte realizado. Qué triste, ¿verdad? Amén. Una mente sin Dios. Amén. Una mente sin Cristo. Entonces, el problema no era la palabra de Cristo, sino la dureza y rebeldía de sus propios corazones. Ellos veían lo que tenían que dejar por seguir a Cristo. Ellos no querían limpiarse, sino querían servir a Dios a su manera, sin ninguna responsabilidad, a como hay muchos cristianos. Amén. Que no dicen, pastor, yo me encargo de esto. No, lo hacen cuando quieren, cuando se les da la gana, pero no quieren tener responsabilidad. Y todos la quieren hacer, las cosas de Dios lo quieren hacer, al ay se van. Que acá es para la Martina. Qué tremendo, ahí se va. Y no lo hacen a como Dios dice. Cuando sabemos que las cosas de Dios son por obediencia, siguiendo sus instrucciones para poder agradar a Dios. Amén. Aleluya. Hemos visto en la trayectoria del pastorado que siempre que se habla de disciplina para ser mejores servidores de Cristo, muchos se enojan en la iglesia. ¿Cómo la ves? ¿Serán de Cristo? No.
Están en contra de Cristo. Y se enojan en la iglesia cuando el Espíritu Santo habla. Se van enojados. Pues, ¿qué se cree el pastor? Que no ve que yo diezmo. Sí, pero eso no te libra de pecado. Lo que te libra de pecado es vivir a como Cristo dice que vivamos. Amén. Y cuando hablamos de disciplina, muchos se enojan en la iglesia. ¿Y saben qué? Son más los que se enojan que los que se alegran. Muchos están nerviosos, se ponen nerviosos cuando el Espíritu Santo habla. ¿Por qué? Porque el pecado que andan arrastrando, parecen sacas algodoneras que usan en Mexicali, andar piscando algodón. Acá traen arrastrando el pecado. Y esto no es servir a Cristo. Esto es servir a la carne. Y muchos se entristecen cuando oyen la voz del Espíritu Santo. Veamos lo que nos dice San Pablo. San Pablo, amados hermanos, un hombre ungido por el Espíritu Santo, les escribió a los Corintios. ¿Y saben qué? Ellos se entristecieron porque la palabra de Dios ofende a la gente que no quiere cambiar. La palabra de Dios entristece a la gente que no quiere dejar su pecado. La palabra de Dios hace que la gente abandone la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos quieren otra clase de iglesia. Una iglesia que se acomode al pecado de ellos. Bonita cosa. Veamos lo que nos dice San Pablo. 2 Corintios capítulo 7, verso 8 al 10 dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Estos se entristecieron, los de Corintios. Sí, pero San Pablo dice: los contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, imagínense, puso triste a la congregación. Estoy seguro que alguno de la congregación le había dicho al pastor: pastor, ya no invite a Pablo. Ya no invite a Pablo, porque nos dejó bien triste y eso no es de Dios, pastor. Así dicen muchos carnales. Pero cuando Dios te habla, si tú eres de Cristo, usted aguanta vara. Y usted dice: gracias, Señor, por hablarme lo oculto, lo que nadie sabe. El predicador que está inspirado por el Espíritu Santo me está hablando estas verdades. Gloria al Señor. Y dice San Pablo, verso 9: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Ven que habían sido contristados por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo sabía todos los problemas de la iglesia de Corintios. Así que dice: para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Verso 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Gloria a Dios. Sí, la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y vuelve a recalcar San Pablo y nos dice: de la cual no hay que arrepentirse, de que tú hayas hablado esas palabras ungidas por el Espíritu Santo, porque fue arrepentimiento para salvación. De la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esas sí matan. Amén. Esas sí matan. Qué tremendo. Multitudes se le fueron
ofendidos al Señor Jesucristo. ¿Y quién es Cristo? Dios. Es Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es amor. Amén. El Dios de amor disciplina. El Dios de amor habla la verdad. Amén. Y la verdad os hace libre. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces las multitudes se le fueron ofendidos al Señor. En San Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Vean que así hay multitudes. Hay multitudes que no quieren oír la verdad. Y esos que no quieren oír la verdad, en el día del juicio, allí sí los quiero ver. Allí sí va a ser el lloro y el crujir de dientes al darse cuenta que muchos son los que se van a ir para abajo. Muchos son los que van a ir al infierno por la eternidad. ¿Por qué? Porque no quisieron oír la reprensión, la exhortación del Espíritu Santo. Se agradaron con su pecado, amaban su pecado. Nunca hicieron nada por salir de ese pecado. Vemos que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. ¡Qué tristeza tan grande habrá sentido el Señor Jesús de ver aquel éxodo masivo de personas que lo abandonaban! Y no era Jesús que los rechazaba, ni quien les había impedido seguirle. Vemos, amados hermanos, no es Dios. Dios nos ama. Amén. Dios quiere, la voluntad de Dios es que alcancemos el cielo, que estemos con Él. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó de esta multitud de seguidores de Jesús cuando el Señor les reveló el verdadero propósito de su misión de ir a morir en la cruz y resucitar de entre los muertos y ascender a los cielos? Su popularidad se vino abajo, cambiando el entusiasmo que al principio había provocado el milagro de la multiplicación de los 5 panes de cebada y de los 2 pececillos, y decidieron darle la espalda abandonándolo. Vemos que esa multitud y el Señor Jesús estaban en diferente página. Estaban en diferente página. Ellos no seguían a Jesús. Ellos estaban siguiendo lo terrenal. Lo terrenal. Estaban con Jesús por el pan que les daba Jesús. Por eso mi Señor le dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Aleluya. Y el que coma de mí no más va a tener hambre. Y el que beba mi sangre, el que acepte mi sangre, que eso vino a derramar por toda la humanidad, nunca tendrán sed jamás, dijo mi Señor y Dios Salvador, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios nos confirma esto. Nos dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque cuando el hombre es enfrentado con la cruz de Cristo, en otras palabras, cuando al hombre le vienen los problemas, ahí está el detalle, le vienen los problemas, que pocos quieren seguir las pisadas del Maestro. Y la reacción mayoritaria es la de rechazo y desprecio y abandono a Jesucristo. Vean, amados hermanos, nosotros amamos a Cristo. Amén. Aceptamos su sangre. Aleluya. Aceptamos que Él es el pan del cielo, amados hermanos, que es su bendita palabra
Por eso a ese pan no le añadimos nada. A ese pan no le quitamos nada. Sino tal y como Dios nos la dejó escrita. Aleluya. Entonces, vemos, amados hermanos, que hay mucha diferencia. El primer grupo, estos hombres viven en la carne. Y los hombres que dicen, viven en la carne, dicen, dura palabra es esta, ¿quién la podrá oír? Y la Biblia me dice que el Padre al que ama, disciplina. Aleluya. Disciplina. Entonces, amados hermanos, vemos algo precioso. Ellos habían ideado los 5,000 que fueron alimentados. Ellos habían ideado un Mesías a su gusto. Está como usted. Usted anda buscando un pastor a su gusto, que le siga la corriente y que no le diga, hermana, usted está mal. Que no le hable la palabra. No, Señor. Estando fuera del libro sagrado, usted y yo nunca vamos a salir mal. Pero yo tomando el libro sagrado, ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Es Cristo el que habla a su pueblo, que renuncie todas las cosas de este mundo cochino y miserable que solamente nos lleva a perdición. Solamente a perdición. Ellos habían ideado un Mesías a su gusto y esperaban que Jesús se adaptara a sus expectativas. En este tiempo sucede lo mismo. La gente quiere que Dios se acomode a ellos para poder seguirle. Ellos querían a un Mesías que peleara en lo terrenal para que los librara del invasor romano. Ellos no estaban dispuestos a aceptar a un Salvador personal que los librara de sus pecados y gobernara sus vidas. Muchos no quieren eso. Que sea Dios que gobierne tu vida. Vieras que qué lindo es. Qué lindo es cuando tú dejas las cosas del mundo y te dejas guiar por Dios. Tu matrimonio se va a ir perfeccionando. Amén. Perfeccionando. Aleluya. No nomás vas a decir, tú como dicen los del primer grupo que viven en la carne, mujer, yo aquí traigo los pantalones. ¿Y qué dice la mujer? Pues mira, yo también los traigo. ¿Por qué? Porque no se han rendido a Cristo. Ríndase a Cristo y las cosas van a cambiar. Y lo que te diga el diablo, usted dígale, hasta aquí, mangas mochas. Aleluya. Largate. Y el diablo se va. Gloria al Señor. Entonces, esta gente no quería ser gobernadas por Dios. Pues de la misma manera les contesta el Señor. El Señor no estaba dispuesto a cambiar su misión espiritual para agradar a los hombres. Y esto fue el detonante que los llevó a abandonarlo. Fue el anuncio de su muerte en la cruz y la ascensión al cielo. Estos 5,000 estaban en diferentes páginas que el Señor. Y así hay muchos cristianos. Están en diferentes páginas. En otras palabras, no se sujetan al libro sagrado, a la Santa Biblia. La gente quiere que se hagan las cosas a como ellos piensan y no como el Espíritu Santo quiere. Ellos son los necesitados. Todos seres humanos somos los necesitados. Amén. Y esta gente quiere que Dios lo haga a como ellos pensaron. Y si no lo hace de esa manera, se enojan. Si Dios no lo hace de esa manera que ellos piensan, se enojan, se ofenden. Y si Dios no lo hace, se van.
Que les vaya bonito, dijo Dios. De ahí lo sacó Vicente Fernández. Ojalá les vaya bonito. Que se olviden sus penas. Pero esas penas no se van a olvidar nunca. De lo contrario, en el infierno las recordarás eternamente. El por qué no quisiste cambiar de vida. Entonces, a muchos la palabra los entristece. A otros la palabra los hace enojar. A otros la palabra los ofende. Vea, amados hermanos, ¿y qué es verdaderamente la palabra de Dios? Es gozo. Amén. Gozo es la palabra de Dios. Pero cuando queremos hacer, nosotros creernos la mamá de Tarzán, creernos que lo sabemos todos, pobre infeliz, pedazo de estiércol. De veras, hermano, hasta coraje da. Si usted no siente coraje, es porque todavía le falta mucho para que usted se ponga a favor de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, vemos que a muchos la palabra nos entristece y vemos el ejemplo del joven rico. El joven rico llegó a la carrera, se hincó de rodillas, diciéndole: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo los mandamientos sabios y se los mencionó el Señor. Y él les dijo: todos estos los he cumplido desde mi juventud. Y dice la palabra que Jesucristo lo vio con amor y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme llevando tu cruz, tomando tu cruz. Y lo que hizo el joven, se afligió con las palabras de Jesús y se fue triste pensando lo que le había dicho el Dios del cielo llamado Jesús. Aleluya. ¡Qué tremendo! Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. ¿Qué triste es eso? Muchos se enojan porque quieren que el pastor haga a como ellos dicen. Pero aquí, con Miguelito canto. No, Señor. Aquí todos marchamos según Dios. Amén. Según Cristo. Porque Cristo es la puerta para salvación. Amén. Gloria al Señor. Cristo vive. Y vemos que otros se enojan si no hacemos lo que ellos dicen. Y tenemos un ejemplo tan lindo de un general sirio. Un general sirio que estaba enfermo. Entonces le avisaron al rey de Israel que este hombre iba a ir a Israel. Entonces el rey de Israel rasgó sus vestidos. El rey de Israel, amados hermanos, dijo de que ellos buscaban un pretexto para hacer la guerra, para hacer guerra contra Israel. Pero vemos lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 8 al 12 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey, el profeta envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que aquí hay profeta en Israel. Verso 9: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Vea, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Le habían dado la medicina. Le habían dado la medicina para que este
capitán fuera sanado. ¿Y saben qué? Se enojó el tipo, se enojó. Verso 11, y Naamán se fue enojado, diciendo, y aquí yo decía, para mí saldrá luego, es pensamientos de este hombre impío. Él dijo, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Se fue enojado el hombre. Palabra de Dios llegó para que fuera sano, pero como el profeta no lo hizo, como él pensó, se enojó. Entonces dice a Naamán, dice, los ríos Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Se fue enojado, amados hermanos. El hombre siempre quiere manipular a Dios. Que Dios haga las cosas a la manera humana, pero Dios hace todas las cosas de acuerdo a su naturaleza. Y su naturaleza es espíritu. Dios necesita del Espíritu Santo para hacer las cosas. Lo mismo le pasó al Señor Jesús. La multitud se fue ofendidos. Se fueron enojados, ofendidos, porque Jesús no se adaptó al gusto de ellos, sino les dijo, se ofenden porque no me dejo manipular por nadie. Se ofenden y se enojan porque yo no forzo a nadie que se quede. Se ofenden porque no les insisto a quedarse. Se ofenden porque yo ni mucho menos les ruego que se queden, porque mis caminos son voluntarios, les dijo Jesús a esa multitud, para todos aquellos que quieren hacer mi voluntad, y se fueron. Esto nos demuestra que no querían estar más con Jesús. No querían estar más con Jesús. Entonces Jesús les dice, ¿estas palabras les ofenden? Estas palabras, vemos que dejan a Jesús porque Jesús no se adapta a ellos, a sus caprichos, a su manera de pensar mundanamente. Y es por eso que el Señor estaba dolido, y el Señor voltea y ve a los discípulos en San Juan capítulo 6, versos 67 al 69, y dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vemos que el segundo grupo estaba y reconocían a Jesús, y los 12 discípulos tenían una gran contienda en ese tiempo, una gran contienda que tenían para que ellos rechazaran también al Señor Jesús. Y a pesar de que todos los escribas y los fariseos y los saduceos y las grandes multitudes rechazaban al Señor y a sus palabras, los 12 habían llegado a la firme convicción de que Él era el Mesías prometidos por los profetas. Gloria a Dios. Amados hermanos, y ellos dijeron, ¿a dónde más podemos ir para heredar la vida eterna? ¿A dónde más? Dice, podemos ir. Entonces vemos, si mi Señor Jesucristo tiene todo el paquete completo, lo único que necesitamos es al Señor Jesucristo, y tenemos que entregar nuestra vida a Cristo
completamente para poder nosotros ser cristianos verdaderos. Vamos a escuchar este canto. Gloria al Señor. Herido del pecado que mi vida destrozó. ¡Aleluya! Me miraste dulcemente, me dijiste con cariño, hijo mío, soy tu Dios. Me estrechaste tiernamente en tu pecho sacrosanto y mi alma reposó. Dame gracia, Cristo mío, la gracia que has prometido, al que siguiendo te va. Y al final de esta jornada, contigo allá en tu morada, Señor, yo voy a morar. La gracia que has prometido, aunque siguiendo te va.